¿Puede el odio de dos mundos ser vencido por el llanto de un niño y la valentía de un guerrero solitario? En el corazón del implacable desierto de Sonora, donde el sol no perdona y la tierra reclama lo que es suyo, una madre desterrada y su hijo estaban a punto de entregar su último aliento. Pero cuando toda esperanza parecía perdida, una sombra se materializó entre las dunas. No era un demonio ni un espejismo, era un guerrero apache, y la decisión que tomó en ese instante lo cambiaría absolutamente todo. La historia comienza en el verano de 1872. Elena, una mujer de mirada triste pero espíritu indomable, caminaba sin rumbo fijo, con los pies agrietados y el alma rota. En sus brazos, acunaba a su pequeño hijo de 5 años, Mateo, cuyo cuerpo ardía por la fiebre. Habían sido expulsados del polvoriento pueblo de Trinidad, acusados de una deshonra que no cometieron. El único pecado de Elena fue ser la esposa de un hombre que se atrevió a alzar la voz contra el cacique que gobernaba la región. Ahora, viuda y marginada, el desierto era su única y última morada. El sol caía como plomo derretido. Mateo, con los labios secos, apenas podía susurrar: «Agua, mamá». Elena lo abrazó con más fuerza. Sus propias lágrimas se evaporaban antes de tocar la arena. Sabía que el final estaba cerca. Se dejó caer de rodillas, abrazando a su hijo como un último escudo contra el mundo, y cerró los ojos, esperando que el fin fuera piadoso. Fue entonces cuando lo sintió, una presencia. Abrió los ojos y lo vio. Un hombre alto, de piel cobriza y cabello largo y negro, la observaba desde lo alto de una duna. Su rostro, marcado por el sol y la vida en la intemperie, no mostraba expresión alguna. Llevaba las marcas de la tribu Apache, un pueblo temido, un pueblo de fantasmas y leyendas. Elena se aferró a Mateo, esperando el golpe final. El guerrero descendió con la agilidad silenciosa de un depredador. No llevaba rifle, solo un arco a la espalda y un cuchillo al cinto. Se detuvo a unos pasos de ellos. Sus ojos oscuros no se posaron en Elena, sino en el niño febril. Vio el temblor en el pequeño cuerpo, la inocencia a punto de ser extinguida. Por un instante, el rostro del guerrero se suavizó, revelando una humanidad que las historias de los colonos nunca contaban. Sin decir una palabra, descolgó una cantimplora de su cintura, se acercó lentamente y la dejó en el suelo, a medio camino entre él y ellos. Luego retrocedió, dándoles espacio. Elena dudó. Su mente era un torbellino de miedo y necesidad. ¿Era una trampa? ¿Una extraña forma de crueldad? Pero la sed de su hijo fue más fuerte que su temor. Tomó la cantimplora con manos temblorosas y acercó el agua a los labios de Mateo. El niño bebió con desesperación, y ese sonido, el sonido de la vida regresando, fue lo único que se escuchó en la inmensidad del desierto. Aquel hombre no les había traído la muerte, les había ofrecido un milagro. El guerrero, cuyo nombre era Coritei, que en su lengua significa búho nocturno, los guió a través de cañones ocultos y senderos que solo los hijos del desierto conocían. Caminaron durante horas, hasta llegar a una pequeña cabaña de adobe, perfectamente camuflada entre las rocas rojizas. Era un refugio humilde, pero era un hogar. Dentro había pieles para dormir, hierbas secas colgadas del techo y una frescura que parecía imposible en medio de aquel infierno. Los primeros días fueron un baile de silencios y desconfianza. Elena no se atrevía a alejarse de su rincón, y Coritei parecía preferir la compañía de las estrellas a la de sus nuevos inquilinos. Sin embargo, cada mañana encontraban comida junto al fuego, carne seca, raíces comestibles y, a veces, una fruta extraña y dulce. Coritei cuidó de Mateo. Preparaba infusiones con hierbas que hacían sudar la fiebre y aplicaba ungüentos que aliviaban las quemaduras del sol. Elena observaba, fascinada y confundida. Le habían enseñado a odiar y temer a los apaches, a verlos como salvajes.
Pero el hombre que tenía delante actuaba con una delicadeza y una sabiduría que contradecía todas esas mentiras. El verdadero puente entre ellos fue Mateo. Una vez recuperado, la curiosidad infantil del niño venció cualquier barrera. Se acercaba a Coritai mientras éste afilaba sus flechas, observándolo con sus grandes ojos. Un día, Mateo, con la inocencia que solo un niño posee, le ofreció a Coritai una piedra lisa que había encontrado. El guerrero la tomó, la observó seriamente, y luego, para sorpresa de Helena, sacó su cuchillo y grabó en la piedra la figura de un pájaro. Se la devolvió al niño. Mateo rió, una risa cristalina que rompió la tensión de semanas. Poco a poco empezaron a comunicarse, con señas, con dibujos en la arena. Helena aprendió que Ichi significaba uno, Inde significaba la gente, su gente. Coritai aprendió que pan era ese disco de masa que ella cocinaba en las brasas. Descubrió que Coritai era un solitario, no por elección, sino por convicción. No creía en la guerra apache sin fin, que predicaban algunos líderes como Jerónimo. Creía en la supervivencia, en la armonía con una tierra que estaba cambiando. Y Helena le contó su historia, la injusticia, la pérdida, el destierro. Si crees que la bondad no tiene idioma y que un simple gesto puede cambiar un destino, dale a me gusta y suscríbete a Historias de Época en Sonora para no perderte cómo este frágil refugio se enfrentará a la furia de dos mundos. La paz, como un espejismo en el desierto, no podía durar. El humo de la cabaña de Coritai, por muy discreto que fuera, fue avistado por un grupo de vaqueros del pueblo de Trinidad. La noticia llegó a oídos del cacique, don Ricardo, el mismo hombre que había desterrado a Helena. La idea de que ella hubiera sobrevivido, y peor aún, que estuviera viviendo bajo el techo de un apache, era una ofensa que no podía tolerar. Era una afrenta a su poder y a las retorcidas normas de su sociedad. Casi al mismo tiempo, una partida de caza de la tribu de Coritai, liderada por un guerrero implacable llamado Tlié, Serpiente, encontró sus huellas. Tlié era un seguidor de la resistencia indígena más feroz. Despreciaba a los colonos y veía cualquier contacto con ellos como una traición. Descubrir que Coritai, un guerrero respetado, estaba protegiendo a una mujer blanca y a su hijo, fue para él una confirmación de que el espíritu de su pueblo se estaba corrompiendo. La amenaza se cernía sobre ellos desde dos frentes, como una tormenta de arena que amenaza con sepultarlo todo. Una mañana, Coritai regresó de cazar con el rostro sombrío. «Vienen», dijo en su español entrecortado, «los tuyos y los míos». Y así fue. Al atardecer, dos grupos aparecieron en los extremos opuestos del cañón. Por un lado, don Ricardo y una docena de sus hombres, armados con rifles y montados a caballo, con la arrogancia de quienes se creen dueños de la tierra y de las vidas que hay en ella. Por el otro, Tliye y sus guerreros, silenciosos y letales, con los rostros pintados para la batalla, representando la furia de un pueblo acorralado. El aire se llenó de una tensión que se podía cortar. Don Ricardo gritó, exigiendo que le entregaran a la traidora. Tliye, en lengua apache, sentenció a Coritai a la muerte por olvidar su sangre. La violencia era inminente. Coritai se preparó para luchar hasta el final, para defender el único hogar que había conocido, el único que había compartido. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Helena, que había estado observando todo desde la puerta de la cabaña con Mateo aferrado a sus faldas, dio un paso al frente. Ya no era la mujer rota y asustada del desierto. Los meses junto a Coritai le habían devuelto no solo la vida, sino también la fuerza. «¡Basta!», gritó con una voz que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. Primero se dirigió a don Ricardo. «Usted me desterró para que muriera», dijo, su voz resonando en el cañón. «Pero este hombre, al que ustedes llaman salvaje,
Me enseñó el verdadero significado del honor. Me dio refugio y salvó a mi hijo. ¿Quién de ustedes es el verdadero salvaje aquí? Los hombres de don Ricardo se miraron, incómodos. Ninguno esperaba que aquella mujer desamparada tuviera semejante fuego. Luego, Elena se giró hacia los guerreros apaches. Miró a Tlié directamente a los ojos, y en el apache que había aprendido, dijo lentamente: Este hombre no ha traicionado a nadie. Honra a la tierra y respeta la vida. ¿Quieren más sangre? ¿Quieren que mi hijo crezca en un mundo donde la única herencia es el odio? ¿Es esa la libertad indígena que buscan? Un desierto lleno de tumbas. El silencio fue absoluto. Tlié, por primera vez, no supo qué responder. Sus guerreros bajaron la mirada. Fue entonces cuando Mateo, soltándose de su madre, corrió hacia Coritai y lo abrazó por las piernas, mirando a los guerreros con ojos asustados pero desafiantes. La imagen de aquel niño protegiendo al guerrero apache fue más poderosa que cualquier arma. Un anciano guerrero del grupo de Tliye, que había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Miró a Elena, al niño y a Coritai. Luego se dirigió a Tliye y le dijo algo en voz baja. Tlié apretó la mandíbula, pero finalmente, con un gesto de furia contenida, dio media vuelta y se retiró con sus hombres. No era una victoria, era una tregua forjada por el coraje de una madre. Don Ricardo, viendo que había perdido la iniciativa y humillado ante sus propios hombres, escupió al suelo y también ordenó la retirada, no sin antes lanzar una última amenaza. Pero sus palabras ya no tenían peso. El poder del miedo había sido derrotado por la fuerza del amor y el respeto. Aquella tarde, mientras el sol se ponía pintando el cielo de colores imposibles, Elena y Coritai se quedaron solos, con el pequeño Mateo jugando junto al fuego. La tormenta había pasado. En el silencio de aquel cañón, su vínculo se había sellado para siempre, no con sangre, sino con una valentía compartida. No regresaron a ninguno de los dos mundos que los habían rechazado. Crearon el suyo propio. Su cabaña se convirtió en un pequeño oasis, un lugar donde las fronteras no existían. Con el tiempo, otros desterrados, tanto apaches desencantados con la guerra como mestizos huyendo de la injusticia, encontraron refugio en su pequeño paraíso. Un verdadero milagro en el desierto. Elena se convirtió en una líder, una mujer cuya sabiduría era respetada por todos. Coritai, el búho nocturno, encontró su propósito no en la lucha, sino en la construcción de un futuro. Y Mateo creció siendo hijo de dos culturas, un puente viviente entre la historia indígena y la del Nuevo Mundo, un símbolo de la esperanza que sus padres habían sembrado. Se convirtieron en héroes nativos americanos de una historia no contada, una leyenda susurrada por el viento de Sonora. La historia de Elena y Coritai nos enseña que la verdadera familia no siempre es la de sangre, sino la que se elige con el corazón. Nos recuerda que la humanidad florece en los lugares más inesperados y que el coraje de una sola persona puede cambiar el curso de la historia. El legado de su amor no se escribió en libros, sino en las vidas que tocaron y en la paz que cultivaron en un rincón olvidado por el odio. ¿Qué parte de esta historia te ha llegado más al alma? Cuéntamelo en los comentarios. Y si has llegado hasta aquí, escribe la palabra refugio para que sepa que tú también crees que todos merecemos encontrar nuestro lugar en el mundo. No olvides suscribirte a Historias de Época en Sonora para seguir descubriendo leyendas que merecen ser contadas. Te espero en la próxima historia.